Hola, hace poco tiempo me volví a ver Shingeki no Kyojin después de más o menos unos 4 años. Y si por alguna razón ustedes no la han visto o ya la han visto pero no la han visto por segunda vez, los invito a que la vean porque es una experiencia muy wow. Los titanes que vemos aquí, más que demonios caídos por providencia divina, fueron humanos, igual que aquellos a los que se comen. Pero ahora sabemos que ser convertido en titán es básicamente una especie de castigo, por lo que ahora podríamos decir que ellos también son víctimas de este conflicto. La historia que nos cuentan al principio del segundo capítulo, que dice que los humanos construyeron las murallas, también es falsa, aunque en realidad nunca tuvo sentido eso de que la gente construya una muralla de 80 metros mientras eran perseguidos por titanes, si ni siquiera podían construir un fuerte de madera fuera de la muralla. O sea, ¿cómo? El titán acorazado y el colosal son solo niños, y sobre sus hombros se puso el genocidio de tantas personas por la causa de un país que los trata como delincuentes. Ellos también son víctimas del conflicto. A primera vista, los titanes son la encarnación de la maldad pura. A primera vista, Reiner y Bertholdt son los malos. Pero hay matices detrás de todo esto. Incluso cuando descubren su traición, Bertholdt pone una cara de verdadera tristeza. Quizá por el hecho de que casi lo matan. Tal vez, pero también porque en esos años él y Reiner habían empezado a sentir un auténtico aprecio por sus compañeros, y debe ser un golpe muy duro que los que consideras tus amigos te ataquen a sangre fría. El punto es que toman su traición de una forma realista y que de verdad les duele, y no en plan, soy malvado, y siempre lo he sido, nunca me importaron y ahora quiero destruir el mundo. Tras esta coraza dorada, resistente a cañones, que atemorizó a tantos soldados, que se cargó a otros y que causó la muerte indirecta de tanta gente, había un niño, uno tan perturbado incluso desde antes de llegar a la isla por tantas razones de distintas índoles que lo último que le pasaba por la cabeza en ese preciso momento era todo el daño que estaba causando rompiendo la muralla. Reiner estaba movido por causas externas que poco o nada tenían que ver con un auténtico odio a la gente de la isla, por lo que prácticamente aprovechó la oportunidad y se desahogó con la muralla y con todo lo que estaba moviéndose por ahí. Así que resumamos. Lo que parecía desde esta perspectiva un genocidio descomunal que acabó con la vida de incontables personas y que cambió irremediablemente la vida de los restantes, desde esta otra perspectiva es un niño sometido por las circunstancias a hacer algo motivado por traumas personales, condicionamiento social y entre otras cosas a las que nadie se debería haber sometido. Y lo curioso de todo esto es que tanto la perspectiva de Reiner como la perspectiva de la gente que murió ese día son válidas, ambas coexisten y tristemente ambas nos llevan al mismo resultado. Porque aún logrando entender el punto de vista de ambos, la realidad no va a cambiar. Porque en la gran escala de las cosas, realmente no importa si Reiner o Bertholdt se sintieron bien o mal rompiendo la muralla. Nada cambia el irreparable hecho de que sea como sea, ese día la rompieron. Y que por esa razón ese mismo día murieron miles de personas. Tampoco altera el hecho de que la madre de Eren haya muerto sin tener absolutamente nada que ver con Reiner o con Bertholdt o con el gran conflicto que se nos revelará posteriormente, que es mucho más grande que una madre que simplemente se preocupaba por sus hijos o que unos niños que solo jugaban o que se aprovechaban de otros. Y esto evidentemente no ayuda en nada a Reiner, cuyos traumas se han ido acumulando poco a poco hasta el punto de querer pegarse un tiro en la temporada final. Probablemente hay gente muy buena en ambos bandos peleándose entre sí y quizá en otras circunstancias hasta podrían ser amigos y llevarse bien, pero ese no es el caso. Y aunque nadie lo merezca, el sufrimiento es una constante para todos. Me acabo de dar cuenta de que el primer capítulo de la primera temporada empieza muy parecido al primer capítulo de la temporada final. ¡Qué loco! Si bien la guerra también es una constante en Shingeki no Kyojin, yo la dividiría en dos fases. Primero, una guerra contra la naturaleza, el ser humano desafiando su condición débil para anteponerse a los titanes. La razón principal que movía este conflicto era el deseo de sobrevivir, la idea de que están en un mundo hostil y luchan contra eso que los priva de ser libres. Incluso, arriesgándome un poco, diría que era una lucha hasta de cierta forma heroica. Al menos dentro del escuadrón de reconocimiento el foco siempre fue luchar por la humanidad, desde el comerciante más egoísta hasta por la persona más pura. No era una lucha por creencias ni por beneficio propio, era la lucha por la supervivencia de lo que se creía que era la especie humana entera. Y ya que los enemigos eran titanes carentes de inteligencia, era claro quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos. A menos que quisieras que la humanidad se extinguiera, solo tenías un bando para escoger. No había lugar para más interpretaciones o para rivalidades. No. Nada. Y la segunda fase, el hombre contra el hombre.
Lo que antes fue el sacrificio de tantos para asesinar a los titanes se reduce ahora a un tipo mucho más allá de las murallas que convierte a gente normal en titanes por deporte y entretenimiento. Esto no está ni cerca del castigo divino que se mencionaba. Es decir, la lucha pierde ese carácter heroico y místico. Más allá de las murallas no hay ni un dios genocida, ni una fuerza sobrenatural imposible de comprender. Solo personas iguales a ellos, igual de frágiles, algunas igual de estúpidas y desquiciadas y otras buenas personas. Esta es la desmitificación del mundo, y que a cambio trajo más profundidad a la guerra, trayendo sobre la mesa los matices morales que ya había mencionado, pero a su vez trae consigo un sentimiento de tristeza, al descubrir que allá afuera hay solo personas, y que nunca hizo falta de una fuerza divina para masacrar a la gente de las murallas, solo humanos justificados en prejuicios, miedo e ignorancia. Nada más grande que eso. Humanos matando humanos. Y ya que tenemos la oportunidad, hablemos un poco de esta escena al final de la tercera temporada. En primer lugar, dejan claro que los titanes ya no son una amenaza gracias a este nuevo sistema para matar titanes sin arriesgar la vida de nadie, con lo que al parecer prácticamente los extinguieron a todos. A todos excepto a este, al que dejan vivir y hasta se compadecen de él. Lo que habría sido sumamente descabellado hace apenas una temporada o hace apenas unos capítulos. No es coincidencia que este titán ni siquiera se pueda mover. Esto tiene un objetivo: empequeñecer a los antes temibles y sanguinarios titanes y mostrarnos una faceta más frágil, mostrándolos no como perpetradores de la maldad, sino como víctimas al igual que ellos, dando fin a su guerra contra los titanes para empezar a enfocarse en lo que siempre fue el verdadero enemigo, aquel que usó a la gente de Ymir como armas para masacrar a su propio pueblo, sometiéndolos, en palabras de Ymir, a una pesadilla eterna, motivados por un odio a quienes ellos llaman demonios. El enemigo se encuentra más allá de las murallas que una vez los privaron de libertad, y ahora la frontera son ellos. El enemigo es el resto del mundo. Pero, en una guerra de humanos contra humanos, ¿de verdad podemos hablar de buenos contra malos, de héroes y villanos, o víctimas y victimarios? Mejor olvidémonos de todo esto. Los motivos que mueven a los involucrados en esta nueva etapa de la guerra son exactamente los mismos. Nadie quiere morir. La supervivencia, antes y ahora y para todos, es un factor clave. La gente de Ymir confinada en las murallas siempre anheló la libertad. Los eldianos que se quedaron al otro lado del mar buscan mejorar su posición social y a la larga ganar algo más de libertad que Marley les ha arrebatado. E inclusive la gente de Marley odia a los eldianos por un miedo profundo de que el poder de los titanes se salga de control y acaben con todos. Al igual que antes, el miedo mueve todo el conflicto. El miedo hacia otras personas que igualmente quieren vivir libremente. En esta guerra de miradas nadie sabe que ambos bandos quieren lo mismo. O bueno, eso hubiera dicho si no hubiera visto la última temporada. A lo largo de toda la serie se nos dejan claros los matices morales de los que tanto hablo. Ragnar y Berthold nunca se nos presentan como villanos súper malos que hacen lo que hacen porque quieren hacerlo y disfrutan haciéndolo. De hecho, es todo lo contrario. Y bueno, todos lo sabemos. Ragnar sufría constantemente porque con el tiempo empezó a considerar como personas a aquellos que todo el tiempo se le enseñaron que eran demonios. Y sufría permanentemente en el intento de tragarse esa mentira. Y algo parecido pasó con Berthold, solo que tal vez en un nivel más bajo, sin doble personalidad. Siempre se ha humanizado el enemigo, y eso se mantiene hasta ahora. Entonces, la diferencia radica en no cómo nosotros entendemos al villano, sino en cómo lo hacen los personajes. Específicamente, Eren. Eren era vergonzosamente impulsivo en las anteriores temporadas, hasta el punto de soltar frases extremadamente cringe como esta. O no, memes de TikTok. ¿Qué he hecho? Es una idea que la historia no aplaude y la hace ver como lo que es, un comportamiento muy inmaduro que no trata de entender la posición de la otra persona. Y la serie podría haberse quedado en este punto, una guerra entre dos bandos que no se entienden aunque buscan lo mismo, lo que no estaría mal, digamos. Ahora en cambio en esta última temporada tenemos a un Eren mucho más maduro y algo muy importante, un Eren que vivió con el enemigo, durmió bajo los mismos techos que luego va a destruir y descubrió que de este lado del mundo hay igualmente distintos matices de personas. Y por eso esta charla con Ragnar es tan impactante. No es una declaración de guerra desde la ignorancia ni desde los prejuicios. Él sabe perfectamente que encima de él y alrededor del escenario hay personas normales, inocentes del conflicto a gran escala, unas que aceptan la crueldad de este mundo sin más y otros que dudan y la critican. También entiende el régimen al que son sometidos los eldianos e incluso comprende el condicionamiento que hubo con personas como Ragnar y no lo culpa personalmente por lo que hizo cuando eran niños.
Y ahora que se invirtió la balanza y encima de él hay niños que podríamos relacionar perfectamente con Eren hace tantos años, Eren empieza la guerra, sabiendo que nadie de ahí merece lo que está a punto de pasar. La guerra empieza a pesar de eso, y le da totalmente un carácter más trágico a todo esto. Nadie hizo nada malo, pero dadas las circunstancias, ellos son sus enemigos y deben morir. De hecho, Bertholdt ya había llegado a esta conclusión en la tercera temporada, era un adelantado a su época, por eso lo mataron. Nerfearon a Bertholdt. Mientras estaba editando me di cuenta de que Bertholdt los mira feliz a ellos buscando ayuda, creyendo que son sus amigos, y luego se acuerda que ahora son enemigos y grita por ayuda a Reiner y Annie. Qué triste. Sigamos. Y lo peor es que aun con lo cruel que es esto para todos los involucrados, la guerra es, digámoslo, un mal necesario. Este es el dilema medio absurdo de conseguir la paz a través de la guerra. Y es que por más que esto me desagrade y que quisiera que todo se solucionara hablando y dejando a un lado sus diferencias y viviendo en paz y bla 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 bla, la verdad es que en un contexto realista continuar con la guerra es la mejor opción. La supuesta paz del rey Fritz es el ejemplo que nos escupe la serie de un pacifismo extremo que no funciona. No se puede simplemente renunciar a la guerra y rendirte porque entonces vendrán a atacarte. Y lo que probablemente habría hecho el rey es dejar que toda su gente, completamente inocente, muera a manos de Marley, o que a los eldianos en el continente se los discrimine y se castigue por crímenes que no cometieron, y todo por evitar el conflicto. Es totalmente injusto. La violencia es tan inherente a nosotros como lo es la bondad, el amor y la empatía, así que ignorar ese componente violento no nos lleva a ningún lado. El mundo perfecto del rey era solamente una píldora antirrealidad, y la realidad es tan bella como cruel. Para terminar el ciclo de muerte, debe haber muerte. Si no se está dispuesto a sacrificar nada, no hay que esperar que nada venga a cambio. Pero decir algo tan complicado de esa forma suena preocupantemente fácil. Poner en práctica algo como eso es demasiado complejo y muy poco humano. Erwin fue alguien que siempre luchó por la humanidad, tanto que tuvo que renunciar a su humanidad para salvar a la humanidad. ¡Wow! Y con eso en mente envió a tantos soldados a la muerte con la esperanza de que con su sacrificio sea la raza humana la que sobreviva. Pero ¿cómo pedirles a tantas personas que mueran? Siquiera nos cabe qué tan compleja es tan solo una vida. ¿Sabemos qué hay detrás de cada rostro sumido en el miedo? Y si tú o yo somos uno de esos que está a punto de morir, ¿qué haríamos para tragarnos eso de que vamos a morir por un bien mayor o por el futuro de los demás? Pero igual murieron al final, y puede que sus vidas hayan servido para mejorar el mundo. De hecho, sí, totalmente. La vida de los soldados que han muerto, no solo aquí sino a lo largo de todas las temporadas, han sido el puente para llegar a donde estamos ahorita. Un puente de cadáveres. A pesar de la forma tan cruda de mostrar la muerte en Shingeki no Kyojin, la serie nunca desmerita o minimiza a las personas. De hecho, darles una importancia tan grande tanto a ellos como a sus sueños es de los puntos más fuertes y trágicos de la historia. Tenemos el sueño de Erwin de descubrir la verdad de este mundo, el sueño de Armin por conocer el mar, el último deseo de este soldado por beber algo de alcohol antes de ser comido por titanes, el deseo de este otro tipo por ver a su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún de aquellos de los que no nos cuentan nada, damos por hecho que igualmente tienen algo. También vemos cómo la guerra saca el lado más fuerte y también el más vulnerable de la gente, indicándonos cómo usualmente se contradicen, si es que de verdad le podemos llamar contradicciones a eso, como cuando Mike primero dice esto, luego teme por su vida, luego recuerda lo que dijo y quiere nuevamente pelear, pero al ver que tiene las de perder, vuelve a temer y a rogar por su vida. O también como Marlo primero tiene una convicción muy fuerte de luchar por la justicia, se une a la Legión de Reconocimiento, lidera a todo su equipo y los motiva a morir, pero cuando está cara a cara con la muerte se arrepiente de estar ahí. Aunque no sepamos el nombre de cada uno de esos soldados, sabemos por su expresión que no quieren estar ahí y que todos quisieran estar aprovechando su vida haciendo cualquier otra cosa. Y luego de mostrarnos que todos, hasta el soldado más de fondo, tiene razones tan válidas como las de cualquiera para vivir, finalmente los mandan como carne de cañón. En la guerra no importa quién seas o de dónde vengas, no importa cómo te sientes, tampoco tus problemas, ni quién te espera en casa, ni cuánta plata tienes, ni qué te apasiona, las promesas que has hecho, las promesas que no has cumplido, lo que has dejado sin hacer, el mal que has provocado o a cuánta gente has ayudado, y claramente no importa qué esperas del futuro. Absolutamente todos quieren vivir, todos merecen vivir, y sin embargo todos son prescindibles y la mayoría morirá en este momento. Abandona tu sueño y muere. Oh my god, esa frase es demasiado épica. Hablemos de una última cosa para terminar ya con el video.
En Shingeki no Kyojin siempre ha estado presente el tema de la humanidad, de la raza humana. Tal vez en las últimas temporadas esto se ha reducido a la humanidad de las murallas, pero creo que el sentido se mantiene. La raza humana es un concepto abstracto, no es ni un solo individuo y probablemente es más que la suma de todos ellos. Y ese algo abstracto es algo por lo que vale la pena luchar. Desde este punto, aunque cada quien tenga su propio motivo para pelear o para lanzarse de cara a la muerte, cada pequeña chispa de lucha en conjunto es una contribución a la humanidad. Erwin lastimosamente no pudo confirmar que su padre tuvo la razón todo el tiempo y él mismo no pudo satisfacer su deseo de curiosidad, lo que es algo que me duele hasta ahora. Pero a cambio del sacrificio de su vida y de la razón de su vida, toda la isla ahora sabe la verdad y puede prepararse para un ataque inminente del resto del mundo. Marlow murió en Shiganshina, aunque su mente volaba por otro lado. Y aunque él no pudo cumplir su último deseo de despertarse recibiendo los rayos del sol en una cómoda habitación de la capital, Hitch y muchas personas podrán darse ese lujo por un tiempo más. El legado ha construido a la humanidad, todo gracias al trabajo y al sacrificio de los que nos precedieron. Y es eso mismo lo que lo vuelve algo triste. La libertad y la paz es algo que todos deberían disfrutar. Sin embargo, la vida de muchos se está tomando como moneda de cambio para conseguirlas. Erwin no es el único parado sobre una montaña de cadáveres. La humanidad entera dependía de él y de la legión de reconocimiento. Si ellos están vivos ahora y si en algún momento llegan a conseguir la libertad que tanto han anhelado desde antes que las murallas se rompieran, es gracias al sacrificio de centenares de personas. El precio de la paz es la vida humana, y toda la humanidad descansa sobre una montaña de cadáveres. Pero algo de eso importa cuando ya somos 500 personas en el canal. Gracias por ver este video. Son las 3 de la mañana. Adiós.